Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse y a dejar su me gusta en este video. Hoy vamos a hablar sobre el tema del raw recording. La luz se enciende en una sala que huele a sudor y a moqueta vieja. El aire es denso, cargado de esa expectación nerviosa que precede a cualquier gran revelación o a cualquier colapso. Estamos viendo, sin filtros, el crudo de una sesión. No hay música de transición ni cortes pulcros, solo la realidad sin edulcorar. Observamos a la directora, una mujer de mirada penetrante que ha ascendido en el estudio tras una serie de cortometrajes tan minimalistas como brutales, demostrando una maestría para exponer la verdad incómoda, algo que aprendió observando el cine social de los 90. Ella se mueve con una autoridad tranquila. Su presencia es magnética sin necesidad de alzar la voz. Frente a ella, el actor principal. Este hombre, que ha pasado de papeles secundarios en dramas independientes a ser el rostro de grandes producciones de ciencia ficción, ahora está en su elemento más vulnerable. Se nota en la tensión de sus hombros, la forma en que se frota las manos. Su inspiración, según él mismo confesó en una entrevista olvidada, siempre ha sido ese actor de carácter de los 60, famoso por su inmersión total, y aquí parece estar aplicando esa misma filosofía al límite. La escena que ensayan es cruda. Se trata de un momento de quiebre, un diálogo que debe sonar como si la vida de estos personajes pendiera de un hilo. El guionista, un joven que saltó a la fama con una novela sobre la disolución familiar en el sur, debe estar viendo esto con una mezcla de terror y fascinación. Cuando el actor arranca, su voz es un susurro ronco. No está actuando, está habitando la desesperación. Hay una fisura en su tono, un temblor que no está escrito. La directora no interviene inmediatamente, permite que el silencio se extienda, ese silencio pesado que solo se logra cuando la verdad se ha manifestado con demasiada fuerza. Uno puede percibir la presión que esto ejerce sobre la actriz que está enfrente, una veterana que ha trabajado con leyendas del teatro antes de pasarse al cine, y que sabe exactamente cuándo ceder el espacio o cuándo reclamarlo. Ella responde, pero su réplica es casi inaudible. Está mirando al actor con una compasión que parece agotadora. En ese intercambio visual, en esa pausa no ensayada donde el aliento se detiene, vemos la película completa, el arco emocional que tardaríamos 2 horas en contar. La directora, con la sutileza de un cirujano, finalmente interviene. No pide que cambien el tono ni la cadencia. Simplemente se acerca al actor y le dice algo tan simple como «recuerda el frío». Es una referencia interna, algo que probablemente discutieron en la primera reunión sobre la motivación profunda del personaje, el abandono sentido como una helada constante. El actor asiente, sin abrir los ojos. La repetición es inmediata. Esta vez, el diálogo fluye con una nueva capa de resignación, como si el hielo se hubiera derretido un poco para revelar una herida más antigua. Es una toma imperfecta, llena de ruidos de fondo que deberían haber sido eliminados en postproducción, pero es la toma donde todo converge. La cámara capta el brillo momentáneo de una lágrima que se forma y se seca casi al instante en la mejilla del actor. La expresión de la directora cambia. Una microexpresión de triunfo contenido. Esto es lo que estaban buscando. No es perfecto, es humano. Y en esa sala, sin cortes, hemos sido testigos de la alquimia del arte nacida de la pura exposición del nervio. La energía en el set no disminuye, más bien se transforma en una resonancia prolongada tras ese momento de catarsis. El equipo de cámara se mueve con una cautela casi religiosa. El operador de cámara, un hombre que se hizo un nombre en documentales de guerra por su capacidad para capturar la verdad sin parecer intrusivo, ahora aplica esa misma lentitud a la intimidad de la escena. Su mano sobre el control del enfoque es firme, pero su mirada está llena de respeto por lo que está grabando. La actriz, al separarse del actor, exhala profundamente, un sonido que el micrófono ambiente capta con una claridad incómoda. Ella se aleja un paso, no para distanciarse del personaje, sino para recomponer el tejido de su propia persona. Ella, con una carrera cimentada en la versatilidad, y que una vez confesó admirar la disciplina casi espartana de las grandes damas del teatro británico, regresa a la realidad con una lentitud palpable.
En sus ojos queda el reflejo de esa conexión intensa, un residuo de la verdad compartida con su compañero. El director de fotografía, cuya paleta de colores en películas anteriores se caracterizó por tonos ocres y saturados, ahora trabaja con una luz deliberadamente dura, casi clínica, que expone cada poro, cada línea de cansancio en los rostros. Está buscando la textura de la angustia, no el embellecimiento. Es una elección estética que habla de su propia formación. Estudió pintura antes de dedicarse a la imagen en movimiento y entiende la luz como materia prima, no como mero soporte. La directora, volviendo a tomar el control, se acerca al actor con una botella de agua. No hay palmadas en la espalda ni efusividad, simplemente le ofrece el alivio físico después del esfuerzo emocional. Él bebe despacio, sus ojos aún reflejan la lejanía del personaje. Él sabe, y todos en la sala perciben que él sabe, que esa toma es el núcleo emocional del largometraje. No es solo técnica, es el resultado de semanas de excavación psicológica que él ha emprendido, guiado por la visión implacable de su directora, el guionista que se había mantenido pegado a un rincón, acercándose solo para escuchar la respiración de los actores, finalmente se permite un gesto. Una leve inclinación de cabeza hacia la directora. Es un reconocimiento tácito. La palabra escrita ha sido traspasada, elevada y, en cierto sentido, superada por la encarnación viva. Es la rendición del autor ante la magia impredecible del intérprete. La directora sonríe, una sonrisa pequeña, casi una mueca que desaparece tan pronto como aparece. Bien, cortemos por ahora. Vamos a revisar la toma 3 y esta, indica con voz pausada, volviendo a la jerga profesional, anclando de nuevo el caos emocional en la estructura del rodaje. Pero el aire permanece cargado, pesado con el eco de lo que acaba de suceder. Esa grabación, ese crudo, es el artefacto que demostrará que, a veces, la mejor actuación no es la que se construye meticulosamente, sino la que se permite, por un instante fugaz, desmoronarse ante la lente. El resto es solo carpintería de cine. La transición del plano emocional al técnico es casi dolorosa de presenciar. El equipo de sonido, que había mantenido un silencio absoluto, comienza a moverse con ligereza, recogiendo los micrófonos de solapa como si estuvieran desarmando una bomba desactivada. El técnico de sonido, un veterano conocido por su oído absoluto para los ruidos orgánicos, revisa las pistas con una concentración casi meditativa, sabiendo que la respiración entrecortada del actor en el momento cumbre es oro puro, un elemento que en otras producciones sería atenuado por vergüenza o pudor. Mientras el set se reorganiza para la siguiente toma, la actriz se toma un momento largo junto a una pared. Se cubre el rostro con ambas manos, y aunque no llora abiertamente, la rigidez de su postura delata el esfuerzo físico que implica recibir tanta intensidad emocional de otro ser humano. Su trayectoria, marcada por haber estudiado teatro clásico en Europa, donde la contención y la proyección vocal eran la ley, ahora se enfrenta a la escuela americana del método y la colisión es visible en su necesidad de recuperar el centro. Necesita reconstruir su armadura emocional. El actor principal, por su parte, se aleja del foco de luz, buscando la penumbra de un rincón de utilería. Se sienta en una caja de madera, aparentemente ajeno al bullicio productivo que lo rodea. Él está en ese estado de trance post-interpretativo, donde el personaje sigue ocupando el espacio mental. Su reputación en la industria se basa en esta capacidad de dejar cicatrices temporales. Sus compañeros de reparto a menudo hablan de la dificultad de reunirse con él después de rodar escenas intensas, pues tarda días en despegarse de la ficción. La directora, observando el comportamiento de ambos, no interrumpe su proceso de recuperación. Ella parece entender que el arte logrado con tanta crudeza necesita un periodo de latencia antes de ser forzado de nuevo. Ella misma toma un sorbo de café frío, revelando pequeñas ojeras que delatan las noches en vela editando metraje previo. Su propia inspiración, forjada en el visionado compulsivo de cine de autor europeo que se atrevía a dejar la cámara quieta sobre el dolor, le dicta esta paciencia casi estoica. Cuando llama a repetir la toma, no es para mejorar la emoción, sino para conseguir una ligera variación en la geografía de la escena, quizá un movimiento de cámara más sutil que refleje la lentitud con la que el personaje acepta su destino.
El guionista se acerca discretamente a la directora y le susurra algo sobre una línea que no fue dicha. Una pequeña concesión del personaje en el texto original. Ella lo escucha, asiente levemente y le hace un gesto con la mano para que vuelva a su sitio. No va a introducir texto nuevo. El espacio que se ha creado entre los actores es más elocuente que cualquier palabra añadida. La segunda repetición es diferente. Es más fría, menos explosiva, pero infinitamente más resignada. Es la calma que sigue al incendio. El actor mantiene el contacto visual por un segundo más esta vez. Y es un segundo que se siente eterno, cargado con todo lo que no se dicen fuera de la ficción. La cámara se mueve lentamente hacia la actriz, capturando cómo ella finalmente permite que un solo músculo de su mandíbula se relaje. Es un pequeño gesto de rendición. La directora, al escuchar la toma final de esa repetición, simplemente exhala y dice en voz baja, casi para sí misma, ya está, gracias, no hay aplausos, no hay celebración ruidosa. Solo el reconocimiento silencioso de que la verdad incómoda que buscaban ha quedado registrada, no como un logro, sino como una cicatriz capturada en la cinta. El silencio que sigue a esa confirmación es diferente al anterior. Ya no es el silencio cargado de tensión, sino uno de agotamiento satisfecho, la calma que envuelve un campo de batalla recién ganado. El equipo empieza a desmantelar el pequeño set con una eficiencia casi coreografiada. Nadie quiere romper el hechizo de lo que acaban de presenciar. Es como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que la intensidad capturada se evaporara. El director de fotografía se acerca a la directora, no para discutir la exposición o la profundidad de campo, sino para señalar un detalle mínimo en el monitor. Le muestra un fotograma congelado, justo el instante en que la lágrima del actor se formó. Mira la luz aquí, comenta, señalando cómo el borde de su ojo atrapó un rebote de luz cenital, creando una línea de plata líquida justo antes de secarse. Para él, la iluminación no es solo técnica, es una forma de empatía visual, una manera de iluminar el alma del sujeto. Su formación en la pintura barroca se manifiesta en su obsesión por la calidad de la luz sobre la cantidad. La actriz se acerca finalmente a la directora, rompiendo su introspección. Necesito 10 minutos, dice con una voz que suena cansada pero firme. Ella se dirige hacia el camerino, un pequeño refugio temporal que en realidad es solo una caravana alquilada, buscando despojarse del peso emocional del personaje. Su rutina para desconectar es conocida: una ducha fría, rápida, sin importar la temperatura exterior, y un cambio completo de ropa, buscando la textura de algo familiar y no el vestuario ajeno. El actor permanece en su rincón, pero ahora se permite ser abordado por el asistente de dirección, un joven nervioso que ha escalado posiciones gracias a su habilidad para mantener la logística del rodaje funcionando sin interferir en la creación artística. El asistente le extiende una toalla limpia y un termo con algo caliente. No hay conversación profunda, solo gestos de cuidado. El actor acepta todo con movimientos lentos, su mente aún procesando la avalancha de emociones. Él recuerda constantemente las lecciones de su mentor, aquel actor de carácter, que insistía en que el mayor regalo que un actor puede dar es su propia herida, bien expuesta. La directora aprovecha esta pausa obligada para revisar las notas del guionista. Ella subraya mentalmente las palabras que se quedaron sin decir, dándose cuenta de que la omisión ha sido una ganancia neta para la escena. El poder de la elipsis es a menudo más fuerte que la declaración explícita. Piensa en cómo esta película se está construyendo no por lo que incluye, sino por lo que deja en el aire, por los espacios vacíos que obligan al espectador a llenar el hueco con su propia experiencia. Cuando la actriz regresa, su presencia es notablemente más ligera, aunque su rostro conserva la memoria de la intensidad pasada. La directora la mira, y por primera vez desde que comenzó la grabación, relaja la tensión de su mandíbula. Vamos a hacer una toma más, anuncia. Pero esta vez quiero quietud absoluta. Quiero que la cámara capture el silencio después de que el dolor se ha ido, no el dolor en sí mismo. Es un cambio de enfoque sutil, del pico de la emoción a su resonancia. El equipo se prepara para grabar la secuela no escrita de la catarsis, el momento en que los personajes deben empezar a vivir con lo que acaba de pasar, y es en esa nueva quietud donde reside el verdadero drama.
La solicitud de quietud absoluta por parte de la directora resuena en el set como un desafío conceptual. Ya no buscan el temblor o el llanto, sino la estática emocional posterior al impacto. El director de fotografía recibe la instrucción como un regalo, pues le permite explorar las sutilezas de la luz en reposo. Ajusta los difusores con meticulosidad, buscando una iluminación que no acentúe las sombras, sino que revele la forma sutil en que la luz se posa sobre la piel, casi como si el aire mismo estuviera denso y pesado. El actor y la actriz vuelven a sus posiciones, y la atmósfera es notablemente distinta. El fuego ha sido extinguido, dejando solo brasas. La actriz, ya recuperada físicamente, se concentra en mantener una expresión neutra, pero sus ojos, todavía ligeramente enrojecidos, delatan la proximidad del trauma. Ella sabe que sostener la quietud es a menudo más difícil que el estallido. Requiere una disciplina interna brutal para no dejar que el cuerpo reaccione a la memoria de la tensión. Cuando la directora da la señal, nadie se mueve. El único sonido es el suave zumbido del equipo eléctrico. El actor no mira a la actriz, mira ligeramente por encima de su hombro, hacia un punto invisible más allá del encuadre. Su quietud es casi la de una estatua, la inspiración que él siempre ha citado, la de los maestros del realismo teatral ruso, se hace evidente aquí. La inmovilidad como máxima expresión de la lucha interna. La cámara, ahora manejada con una lentitud que bordea lo imperceptible, empieza a deslizarse muy lentamente hacia la actriz. Este movimiento, decidido por la directora tras revisar el metraje anterior, busca enfatizar cómo el peso de la escena recae finalmente sobre ella, la receptora de la verdad expuesta. Es un homenaje a la capacidad de aguante femenina en el drama, un tema recurrente en el cine que inspiró a la directora en sus inicios. El técnico de sonido, consciente de la fragilidad del momento, instruye a sus asistentes a minimizar cualquier ruido de equipo. Incluso el ligero roce de la tela del vestuario contra la silla se vuelve una amenaza sonora. Este momento requiere una pureza auditiva que valide la pureza visual de la inmovilidad. Pasan lo que parecen minutos sin diálogo. Es una secuencia de pura presencia. La directora observa a través del visor secundario, su rostro inexpresivo. Ella no necesita ver la lágrima. Busca el momento en que el personaje decide no llorar más. El punto de inflexión interno donde la aceptación comienza a moldear el rostro. Finalmente, la actriz parpadea. Es un parpadeo lento, como si sus párpados pesaran toneladas. En ese instante, la directora da una pequeña señal con el pulgar. La toma finaliza. El ambiente se relaja, pero con una dignidad renovada. El actor se endereza lentamente, como un hombre que regresa de una larga inmersión. Se dirige a la directora con una formalidad aprendida en años de colaboración profesional. Gracias por la pausa, funcionó. Ella le devuelve el agradecimiento con un gesto conciso de la mano. El joven guionista se acerca a recoger su libreta, sonriendo por primera vez con autenticidad. El silencio ha sido la mejor línea que hemos escrito, comenta en voz baja al fotógrafo. El rodaje, al capturar esta meditación post-conflicto, ha trascendido la mera narrativa. Se ha convertido en una disección de la resistencia humana, un testimonio filmado no solo de un quiebre, sino de la ardua labor de volver a ensamblarse. La luz se apaga lentamente en esa parte del set, como si el drama fuera demasiado intenso para seguir expuesto al mundo exterior. La sensación de haber concluido una etapa significativa del rodaje impregna el ambiente con un cansancio dulce, la fatiga del artista que sabe que ha tocado una fibra sensible. El equipo comienza a recoger el material delicado con un cuidado casi reverencial. La directora se aleja del monitor, dejando el control de la revisión final al director de fotografía. Ella necesita un momento de descompresión que no involucre más pantallas ni visores. Se dirige hacia el pequeño puesto de catering improvisado, donde el café ya ha sido reemplazado por té de hierbas y agua fresca. Ella misma, cuyo estilo de dirección recuerda a ciertos cineastas europeos que priorizaban el ritmo meditativo sobre la acción frenética, necesita anclarse en lo mundano. Su camino hacia el cine se forjó en la observación silenciosa de la vida cotidiana en su ciudad natal. Una lección de que el drama más profundo reside en la inacción, no en el grito. El actor se acerca a ella mientras ella sostiene su taza de té humeante.
No hay necesidad de palabras formales. Él se detiene a una distancia respetuosa, observándola beber. La quietud pesaba más, murmura él, casi como si estuviera comentando sobre la temperatura del té. Para él, el verdadero desafío de esa última toma fue la disciplina de no adornar, de permitir que la cámara registrara el simple hecho de estar vivo después del terremoto emocional. Su dedicación a la verdad, forjada en años de estudiar las pausas de los grandes monologuistas, le permitía encontrar belleza en esa quietud. La actriz se une a ellos, envuelta en una bata gruesa, su piel aún mostrando el ligero sonrojo del esfuerzo. Ella sonríe hacia el actor, un gesto que denota camaradería y alivio mutuo. Hemos llegado al otro lado, dice ella, su voz ahora completamente suya, sin ecos del personaje. Ella reconoce en la directora a una colega que entiende que el proceso requiere sacrificio, una verdad que aprendió trabajando en teatro de repertorio bajo directores que exigían una entrega total noche tras noche. El guionista, siempre observador, se acerca a la directora con una libreta abierta, no para añadir, sino para tachar. He borrado la última página del guión, confiesa. No la necesitamos. Lo que ha sucedido aquí es el verdadero epílogo. Su decisión subraya el poder transformador de la actuación. El texto, una vez encarnado, puede volverse obsoleto. La directora siente, sus ojos brillando con una satisfacción que raramente muestra. El guión es un mapa, no el territorio, responde ella, citando una máxima que probablemente leyó en algún libro olvidado sobre la teoría dramática. Ella mira a su equipo, el operador de cámara, el director de fotografía, el técnico de sonido, todos moviéndose con una eficiencia relajada. Hay una comprensión tácita de que han cruzado un umbral creativo. Terminamos el trabajo principal de este arco, anuncia ella, su voz clara y sin euforia. Descanso de 2 días. Cuando volvamos, comenzaremos a construir la fachada que estos dos personajes presentarán al mundo exterior. Será una actuación más pulida, pero estará cimentada en esta verdad cruda que acabamos de registrar. Mientras el equipo empieza a empacar los equipos pesados, la cámara se queda un momento sola, apuntando al espacio vacío donde los actores estuvieron sentados. No hay nadie delante del lente, pero la tensión residual parece vibrar en el aire estático. El crudo, ese testimonio sin aditivos de una ruptura y su subsiguiente calma, está guardado. Es la prueba de que, en el cine, a veces la forma más honesta de contar una historia es documentar el momento exacto en que alguien decide que no puede romperse más. La partida del equipo es metódica, casi reverente. Se nota la diferencia entre un rodaje agotador y un rodaje fructífero. Los técnicos enrollan los cables gruesos, asegurándose de que no quede ningún rastro de la intensidad que los había consumido horas antes. El camión de sonido se aleja con un chirrido suave, llevándose consigo los fantasmas de las respiraciones contenidas y los susurros cargados de significado. La directora permanece sola en el set vacío por unos minutos más, acompañada únicamente por el asistente de producción, quien espera pacientemente al margen, sabiendo que este ritual de introspección es crucial para la cabeza del proyecto. Ella camina lentamente por el espacio desolado, tocando el lugar exacto donde el actor había estado sentado, notando la frialdad residual de la moqueta vieja. Es su forma de sellar la escena mentalmente, de confirmar que la alquimia ha concluido. Su mente ya está planeando el siguiente bloque de rodaje. El contraste que mencionó, la fachada. Sabe que será un ejercicio interesante para el actor, obligarlo a modular su verdad recién descubierta en una actuación pública y convincente. Su propia formación, inspirada por directores que exploraban la dualidad entre el ser interior y la máscara social, le dicta que el verdadero drama no es el quiebre, sino la vida posterior al quiebre. El asistente se acerca con cautela y le entrega su teléfono. Hay varios mensajes urgentes, pero ella los ignora por ahora. Solo atiende a un correo electrónico de su agente, confirmando que el distribuidor internacional ha visto unas tomas previas y que el interés es palpable. Más aún tras el éxito de la última película independiente de la directora. Esta validación externa es necesaria, pero ella se recuerda a sí misma que el único juicio que realmente le importa es el que reside en el metraje que acaba de asegurar.
Finalmente, se dirige a su oficina temporal, una pequeña estructura prefabricada en el borde del estudio. Dentro, el ambiente es más controlado, menos cargado de emociones ajenas. Se sienta frente a su estación de edición, el lugar donde la realidad filmada se transforma en cine. Abre el archivo de la sesión, nombrando la carpeta con una precisión casi obsesiva. Final, aceptación, quietud. Ella reproduce la toma final, la de la actriz parpadeando, y la observa sin sonido. Analiza la coreografía de los hombros, la forma en que la luz define la línea de la mandíbula en relajación. No está buscando errores. Está midiendo la autenticidad del reposo. Es un proceso analítico después de un proceso puramente instintivo. Al llamar a su equipo para la pausa, el tono de su voz es diferente. Hay una ligereza profesional, el de alguien que ha descargado una gran responsabilidad y ahora puede concentrarse en la logística del futuro. La pausa es un regalo merecido para todos, especialmente para los intérpretes, quienes han expuesto partes de sí mismos que no se recuperan en una noche. Mientras apaga las luces de su oficina y sale al aire fresco de la noche, se siente el peso de la obra concluida en esta fase. Han extraído la verdad del hueso, y ahora es momento de dejar que la carne cicatrice antes de presentarla al público. La película, en su estado más crudo, es más poderosa que cualquier versión pulida que pudieran haber imaginado al principio. La noche cae sobre el estudio, y el silencio ahora es definitivo, solo interrumpido por el murmullo distante de la ciudad que nunca duerme. La directora se detiene en el umbral de su oficina móvil, mirando el vasto espacio que hace apenas unas horas bullía con una tensión casi eléctrica. La luz de la luna se filtra a través de la ventana sucia, bañando el escritorio con un tono azulado y frío, un contraste marcado con la calidez intensa que acababan de generar bajo los focos. Ella piensa en el actor, en su capacidad casi masoquista para sumergirse. Recuerda una anécdota que le contó su director de casting sobre él. En sus primeros días, antes de que su nombre garantizara taquilla, trabajaba en un teatro experimental donde el director les obligaba a vivir en el escenario durante semanas, sin contacto con el exterior. Esa disciplina forzada, esa costumbre de difuminar las fronteras entre el yo y el papel, es lo que hoy ha rendido frutos tan dolorosos y hermosos. La actriz, por otro lado, representa la maestría refinada. Su descanso no es tan inmediato. Ella necesita tiempo para desmantelar la armadura. La directora sabe que la actriz, tan admiradora de la técnica precisa, utiliza la pausa no para olvidar, sino para analizar fríamente lo que ha entregado, para asegurarse de que su ofrecimiento fue tan preciso como emocionalmente honesto. Es la dualidad perfecta, el fuego instintivo contra el agua disciplinada. El guionista, ese joven reservado, se convierte en la figura más liberada. Al tachar la última página, ha afirmado su confianza en el poder de la imagen sobre la palabra escrita. Su novela había sido sobre el final de las cosas, pero aquí, en el set, ha sido testigo de un renacimiento a través de la quietud. Él empaca sus pocas pertenencias, sintiendo que su trabajo ha pasado de ser un texto a un borrador para la realidad. La directora finalmente entra a su oficina, sintiendo el peso de la toma final, la de la aceptación. No es una escena de resolución feliz, es una escena de supervivencia estoica. Ella sabe que esta quietud es lo que el público recordará, ese instante donde el personaje decide que el dolor no será su identidad. Esta sutileza, esta negación del drama explosivo a favor de la microexpresión, es su firma, el eco de las películas lentas y contemplativas que la formaron. Antes de irse, revisa brevemente el plan de rodaje para el día después del descanso. La siguiente secuencia requiere que ambos personajes interactúen en público, en una cena de negocios, donde deben fingir normalidad. Será una prueba de fuego para la actriz, quien tendrá que usar la verdad recién descubierta para construir una mentira creíble. El actor deberá recordar el frío, pero ahora proyectar calidez superficial. Apaga las luces de la estación de edición. El silencio en el estudio es ahora un lienzo en blanco esperando ser pintado de nuevo. La promesa de los 2 días de descanso es un bálsamo necesario, un tiempo para que los nervios se retraigan y los rostros vuelvan a ser suyos. Han capturado el momento en que el alma se niega a romperse del todo.
Y eso, piensa la directora mientras camina hacia su coche, es más que suficiente para una película. Es la vida, despojada y filmada. El aire de la mañana siguiente al descanso es diferente, aunque el set sigue vacío y silencioso. La luz del día que inunda el estudio no tiene la cualidad teatral de los focos. Es una luz natural, despiadada en su honestidad, que revela el polvo acumulado y la ausencia de drama. El equipo regresa con una energía renovada, una mezcla de gratitud por la pausa y una ligera aprensión por volver a sumergirse en la intensidad emocional requerida. La directora, vestida ahora con ropa más casual, casi como una espectadora en su propio espacio de trabajo, supervisa la instalación del nuevo set, una mesa de restaurante elegantemente dispuesta, con mantelería fina y cristalería reluciente. Es el mundo exterior, la fachada social que los personajes deben montar después de su colapso íntimo. La preparación de esta escena es metódica y tensa, un contraste deliberado con la crudeza anterior. El director de fotografía, consultando sus notas de pintura, decide usar una iluminación más suave y ambiental para esta secuencia. Quiere que la belleza del entorno parezca casi opresiva, un barniz brillante sobre una podredumbre interna. Su inspiración en el claroscuro de los maestros se traduce aquí en un intento de hacer que la luz sea tan engañosa como las sonrisas que pronto se verán. Cuando los actores llegan, la transformación es inmediata y palpable. El actor principal lleva un traje impecable, y su porte es el de un hombre de negocios exitoso, el rol que lo catapultó a la fama. Sin embargo, la directora nota algo sutil: la mirada. Es demasiado fija, demasiado pulcra. La verdad recién descubierta se asoma por debajo de la superficie bien aceitada. La actriz, por su parte, ha recuperado su compostura teatral. Su vestido y maquillaje son perfectos, pero hay una rigidez en sus hombros que delata el esfuerzo de mantener la máscara. Ella es la maestra de la ilusión en esta toma. Su estudio de la máscara social, aprendido observando las complejas dinámicas de las cortes europeas que estudió, se pone a prueba. Comienzan el ensayo de la escena de la cena. Es un diálogo mundano sobre inversiones y planes futuros, pero cada palabra está cargada con el subtexto de su reciente catarsis. El actor intenta sonar despreocupado, pero su voz carece de la resonancia natural que tenía en la sesión anterior. Está actuando, y la directora lo sabe. La directora interviene con calma mientras el actor intenta forzar una risa ligera. Para, olvida el traje por un momento, le dice. No tienes que sonar como el personaje de ciencia ficción. Tienes que sonar como el hombre que estaba congelado en la otra habitación, pero que ahora necesita desesperadamente convencer a la mujer que tiene enfrente de que no está congelado. El actor asiente, su rostro mostrando un destello de frustración momentánea antes de recomponerse. Vuelve a intentarlo. Esta vez, su voz es más contenida. Cuando la actriz le responde con una pregunta inocua sobre un viaje, él la mira, y por un instante, la verdad emerge. El hombre que estuvo destrozado mira a la mujer que lo vio destrozarse. Es un microsegundo de pánico genuino. La directora se regocija en ese parpadeo. Ahí está, susurra, dirigiendo su atención al operador de cámara. Captura eso, la grieta en el barniz. La cámara se acerca, no para enfocar el plato de comida o el vino caro, sino para centrarse en el esfuerzo visible en la comisura de los labios del actor mientras intenta forzar una sonrisa. El guionista, que observa desde la mesa de sonido, se da cuenta de que el verdadero drama de esta película no es el conflicto, sino la reconstrucción social posterior. La fachada es la nueva batalla. La directora ha demostrado que la inacción emocional de la escena anterior era solo el preludio para la actuación más agotadora de todas, la de fingir que nada ha pasado mientras ambos llevan las cicatrices frescas a la mesa. El rodaje continúa, ahora explorando la geografía traicionera de la normalidad fingida. La cena, filmada con esa luz engañosa, se convierte en un campo minado de gestos apenas conteniditos. El director de fotografía juega con la profundidad de campo. En algunos planos, los personajes están nítidamente enfocados, sus expresiones tensas perfectamente visibles, mientras que en el siguiente, el fondo se desenfoca hasta volverse una mancha abstracta de colores ricos, enfatizando su aislamiento dentro de un espacio público y elegante.
Es una técnica que él solía emplear en sus documentales sobre la soledad urbana. El ruido visual para subrayar la quietud interior. El actor, al tratar de proyectar confianza, recurre a tics gestuales que su personaje exitoso solía usar en las galas de premios. Una leve inclinación de cabeza, un toque rápido al vaso. Pero la directora nota que ahora estos gestos se sienten forzados, casi espasmódicos. Recuerda una crítica que leyó sobre sus primeros trabajos de acción, que a veces caía en el exceso de interpretación por miedo a no ser visto. Aquí, la amenaza es la opuesta, ser visto demasiado claramente detrás de la máscara. La actriz maneja la situación con una sutileza envidiable. Cuando el actor intenta dominar la conversación con una anécdota sobre un negocio, ella lo interrumpe con una pregunta enfocada en un detalle emocional trivial, forzándolo a bajar de su pedestal de éxito. Su maestría reside en la microgestualidad, un ligero cambio en la inclinación de su cuello o la forma en que reposa su mano sobre la mesa, comunica una comprensión profunda y dolorosa que desestabiliza al actor. Ella ha aprendido a usar la elegancia como un arma de contención. La directora, en lugar de gritar, "corten", utiliza el intercomunicador para hablarle al equipo de sonido. Quiero más ambiente, indica. Más cubiertos, más murmullos lejanos, que se ahoguen en el ruido de la superficialidad. Busca amplificar la cacofonía del entorno para hacer que el silencio tenso entre ellos sea aún más ensordecedor. El actor, sintiéndose acorralado por la sutil presión de la actriz, comete un error casi imperceptible. Levanta su servilleta y comienza a doblarla con una concentración excesiva. Es un acto de autoapaciguamiento, un retorno a una necesidad de orden físico ante el caos emocional. El guionista, quien observaba desde lejos, sonríe ligeramente. Ese gesto no estaba en el libreto, pero es la manifestación perfecta de su personaje intentando restablecer control. La directora detiene la toma después de ese doblaje de servilleta. Eso es, dice, y esta vez su voz es casi suave. El hombre que estaba congelado tiene miedo de que el hielo se rompa en un restaurante lleno de gente. Quiero que sientas ese miedo hasta que tu camisa te quede pequeña. En la siguiente repetición, el actor ya no intenta sonar a su personaje de ciencia ficción. Su voz se vuelve grave, resonando con la verdad de la escena anterior, pero filtrada a través de la necesidad de aparentar normalidad. Cuando responde a la actriz, sus ojos se encuentran brevemente, y esa mirada es un pacto silencioso de supervivencia. No hay pasión, no hay ira, solo el cansancio de dos supervivientes obligados a compartir una mesa. El metraje que se captura ahora es fascinante. No es el estallido, sino la compresión constante. Es la demostración de que la actuación más difícil es aquella que debe ocultar la verdad más grande. La directora, al ver el resultado, sabe que esta secuencia, aunque menos visceral que la anterior, es la que anclará la película en una melancolía adulta. Han filmado el largo y arduo proceso de volver a ser personajes públicos después de haber sido demasiado reales en privado. La escena de la cena se extiende, transformándose en una exploración minuciosa de la falsa cortesía. El equipo de cámara, ahora operando con movimientos más lentos y calculados, refleja la cadencia tensa de los personajes. El operador de cámara, acostumbrado a la inmediatez de los reportajes de acción, se ha adaptado a esta narrativa de la contención, aprendiendo a encontrar el drama en la inmovilidad y en el espacio entre los objetos sobre la mesa. Un vaso medio lleno, el reflejo distorsionado de una luz ambiental en el cristal. La directora, inspirada por ciertos melodramas europeos donde el paisaje social es un personaje más, decide añadir un elemento de distracción visual. Ordena que se incorpore una pareja ruidosa en una mesa contigua, fuera de foco principal, pero siempre presente en el plano. El sonido ambiente, que antes se intentaba minimizar, ahora se potencia. El eco de risas ajenas y el tintineo exagerado de copas sirven como una tortura sutil para la pareja protagonista, forzándolos a mantener su fachada de normalidad ante un público imaginario. El actor, sintiendo el escrutinio, se vuelve más rígido. Su mano, al recoger un cubierto, tiembla ligeramente, un temblor que él intenta disimular al posar el cubierto con una lentitud exagerada sobre el plato. Es un intento fallido de control que la directora capta perfectamente.
Ella ve en ese gesto el miedo al colapso, la conciencia de que un simple movimiento en falso puede hacer añicos la frágil realidad que están construyendo. Su carrera, que tantas veces lo obligó a ser el héroe omnipotente, ahora le exige ser el hombre asustado bajo una máscara de éxito. La actriz responde a su incomodidad con una serenidad casi cruel. Mantiene el contacto visual justo el tiempo necesario para ser considerada atenta, pero no invasiva. Ella ha aprendido, a través de sus años de teatro clásico, que la verdad más potente reside en lo que se retira del escenario. Su inspiración en las grandes damas del teatro británico, conocidas por su capacidad para dominar el espacio sin moverse un centímetro, se manifiesta en esta economía de gestos. Cuando habla, su voz es clara y modulada, pero la ausencia de calidez en su timbre es más elocuente que cualquier acusación directa. El guionista, al observar la interacción, se da cuenta de que la escena ha mutado hacia algo más oscuro de lo que había escrito. Había imaginado una discusión velada. Lo que está viendo es una guerra fría sostenida con cubiertos y sonrisas forzadas. Se acerca a la directora, no para sugerir diálogo, sino para preguntarle, ¿vamos a tener una línea de redención para ellos en la siguiente secuencia? La directora niega con la cabeza, sin apartar la vista del monitor. La redención no existe en este plano, responde en voz baja. Aquí solo existe la supervivencia. Estamos filmando el precio de seguir juntos después de haber visto el abismo. Su visión es clara. La película no trata sobre la reconciliación, sino sobre la negociación diaria de cómo vivir con la herida abierta. La toma se extiende hasta el punto de la saturación. El actor finalmente cede, no con un estallido, sino con un abandono sutil. Deja caer el cubierto sobre el plato con un sonido metálico que resuena demasiado fuerte en el ambiente amplificado. Es el sonido de la rendición ante la imposibilidad de sostener la mentira. La actriz no reacciona visiblemente, pero su mano, que sostenía la copa de vino, se aprieta tan fuertemente que los nudillos se vuelven blancos. La directora siente el momento cumbre. «Corten», dice, pero su voz está teñida de una emoción que no logra ocultar. Este es el fin de la fachada. Han logrado capturar la verdad del personaje en dos estados opuestos: el colapso absoluto y el esfuerzo agotador por fingir que no sucedió nada. La película, construida a partir de estos polos opuestos, promete ser un estudio profundo sobre la resiliencia y la hipocresía necesaria para navegar la vida social. El silencio que sigue ahora es de reconocimiento mutuo. Todos en la sala saben que han filmado el corazón duro y desgarrador de la historia. El sonido metálico del cubierto al caer se convierte en el gong que marca el final de una era en el set. La directora lo siente en el pecho, una liberación de la presión acumulada, pero también la certeza de haber cerrado un capítulo fundamental de la narrativa. La pareja en la mesa, el actor y la actriz, permanecen inmóviles un segundo más, congelados en sus roles de supervivientes agotados, antes de que el director de fotografía, con un gesto casi imperceptible, indique a su equipo que bajen la intensidad lumínica. La actriz es la primera en romper el hechizo. Su mano, que había apretado la copa hasta el punto de la palidez, se relaja lentamente, como si estuviera liberando una pinza hidráulica. Se inclina hacia atrás en su silla. Sus ojos, que habían mantenido un brillo artificial de compostura, ahora reflejan un cansancio profundo y auténtico. Se dirige a la directora con una voz rasposa, desprovista de toda la modulación ensayada. Ese cubierto fue el punto de quiebre. La mentira era demasiado pesada para sostenerla con el hierro. Su admiración por la técnica se ve momentáneamente eclipsada por la pura reacción física al estrés emocional. El actor, liberado de la necesidad de la máscara, se pasa la mano por el cabello, despeinándolo visiblemente. El traje impecable, que antes lo hacía parecer poderoso, ahora se percibe como un disfraz incómodo. Se inclina hacia adelante, ignorando la mesa, y susurra al oído de la actriz, un gesto que no es parte de la escena, sino una confesión privada. Gracias por no ceder. Es un reconocimiento del pacto tácito que han mantenido para empujarse mutuamente a la verdad, incluso cuando la verdad es destructiva. El equipo de sonido, que había estado grabando el silencio tenso bajo el ruido ambiente amplificado,
Ahora rebobina las pistas para aislar ese sonido del cubierto. El técnico sonríe para sí mismo. Ese único golpe resonante encapsula la desesperación de la escena mejor que cualquier diálogo escrito. Para él, la textura del metal cayendo sobre la porcelana es la banda sonora perfecta de la rendición social. La directora se acerca a la mesa, pero se detiene antes de invadir su espacio personal. Su rostro, usualmente una máscara de concentración analítica, muestra una leve sonrisa de aprobación, una especie de euforia contenida. Hemos terminado con la actuación, declara. Ahora viene la consecuencia. Ella no necesita más tomas de la cena. Sabe que la verdad se había dicho en el silencio y en el esfuerzo por ocultarla. El joven guionista, que había estado tomando notas frenéticas sobre la improvisación del actor, guarda su libreta con una sensación de finalidad. Se acerca al director de fotografía. ¿Viste la forma en que la luz se rompió en el cristal del vaso cuando él la miró? Pregunta. El fotógrafo asiente con solemnidad. La luz no miente. El cristal capturó todo el desorden detrás de su sonrisa. La directora da la orden de desmontar el set del restaurante. Mientras las mesas y las sillas elegantes son retiradas, el espacio vuelve a ser solo un estudio vacío, pero ahora impregnado de la memoria de dos personas luchando por mantener una estructura social mientras se desmoronan por dentro. El contraste entre la belleza artificial de la cena y la fealdad emocional de los personajes ha sido capturado. Descanso largo ahora, anuncia la directora, su voz resonando con autoridad suave. Necesito que ambos se recarguen antes de grabar el epílogo. La próxima vez que los veamos, no habrá ni colapso ni fachada, solo el nuevo estado de cosas. Mientras el equipo comienza la tarea de desmantelar, la actriz se acerca a la caravana, pero antes de entrar mira hacia atrás, hacia el lugar donde estuvieron sentados. Hay una expresión de alivio melancólico en su rostro. Han sobrevivido al ejercicio de la mentira convincente. La película, se da cuenta la directora, es en realidad una trilogía. El trauma, la negación y, finalmente, la difícil aceptación de la nueva realidad. Y ellos, los artistas, han sido los testigos y los ejecutores de ese viaje emocional. El registro visual, crudo y sin pulir, de esta película ofrece una ventana perturbadora a los límites de la existencia y la percepción humana. No se trata de una narrativa convencional, sino de una inmersión casi documental en estados alterados, filmada con una urgencia que sugiere que lo capturado es demasiado real para ser convenientemente editado o embellecido. La textura granulada y el uso de una iluminación naturalista, a menudo escasa, subrayan esta autenticidad incómoda. Observamos a los protagonistas moviéndose por espacios que parecen limítrofes. Interiores claustrofóbicos, quizás residencias abandonadas o sótanos mal iluminados, que funcionan como microcosmos de su desintegración interna. Uno de los actores principales, cuya trayectoria previa se ha caracterizado por incursiones en el cine experimental de bajo presupuesto, parece estar canalizando aquí una vulnerabilidad extrema. Su enfoque en la fisicalidad, un rasgo que ya se insinuaba en sus trabajos anteriores sobre la soledad urbana, alcanza aquí un crescendo casi doloroso. Su expresión corporal transmite una lucha constante, no contra un antagonista externo, sino contra la propia estructura de su realidad. La dirección, si es que se puede hablar de una dirección formal, recuerda a ciertos momentos del cine underground europeo de finales de los 70, donde la estética del error y la fragmentación se utilizaban como herramientas para desmantelar la comodidad burguesa del espectador. Hay ecos del cinema verité llevado al extremo de la autotortura, una voluntad de exponer la intimidad sin filtro, lo que inevitablemente obliga al observador a confrontar sus propios límites éticos sobre lo que es o no admisible ver. El sonido juega un papel crucial. Más que diálogos inteligibles, escuchamos una arquitectura sonora de respiraciones pesadas, ruidos ambientales distorsionados y, en ciertos picos de intensidad, un silencio opresivo que resulta más aterrador que cualquier grito. Esta elección sonora parece inspirada por la música concreta, utilizando el entorno como un instrumento disonante que amplifica la sensación de paranoia que envuelve a los personajes. La segunda figura central, cuya biografía apunta a una formación más cercana a las artes plásticas que al cine, aporta una cualidad visual inquietante. Sus movimientos son a menudo erráticos,
casi coreográficos en su desesperación. Esta influencia artística se manifiesta en la composición de los encuadres, donde el sujeto rara vez ocupa el centro, prefiriendo los márgenes o siendo parcialmente ocultado por sombras o elementos arquitectónicos. Es una representación de la invisibilidad y la marginalidad autoimpuesta. La narrativa, si existe, se construye a través de la repetición y la acumulación de momentos de incomodidad. No hay un arco de transformación claro, sino más bien una espiral descendente, una inmersión profunda en un estado emocional que parece ser la única verdad sostenible para estos individuos. El largometraje opera menos como una historia y más como una resonancia, dejando al espectador con una sensación residual de haber presenciado algo prohibido, algo que la conciencia colectiva prefiere mantener oculto en las grietas del subconsciente. Es un ejercicio de resistencia estética frente a la pulcritud narrativa, un recordatorio brutal de que la experiencia humana, en su forma más desnuda, es a menudo fea, caótica y profundamente elocuente. La atmósfera se satura con un hedor implícito a humedad y abandono, una cualidad sensorial que el granulado de la imagen logra casi transmitir al tacto. La paleta de colores es casi inexistente, dominada por ocres apagados, grises sucios y negros densos que absorben cualquier indicio de esperanza o calidez. Esta austeridad visual refuerza la sensación de que los personajes habitan un espacio liminal, una zona de transición donde las reglas del mundo exterior han dejado de aplicarse. El actor principal, al que recordamos por su compromiso con el teatro físico experimental antes de su incursión en el cine, parece haber despojado su interpretación de cualquier artificio. Su rostro, a menudo capturado en primeros planos extremos donde cada poro y cada línea de tensión son magnificados, se convierte en un mapa de la angustia, en una secuencia particularmente notable donde se le ve intentando inútilmente reparar un objeto mecánico roto. Su frustración no es dramática sino mecánica, casi animal. Es la desesperación del ser que intenta imponer orden sobre el caos, sabiendo que su esfuerzo es fútil. Este enfoque bebe de las filosofías existencialistas que confrontan la absurdidad del esfuerzo humano, un tema recurrente en el cine que busca la verdad más allá del diálogo. La coprotagonista, cuya formación en grabado le proporcionó un ojo meticuloso para la composición y la textura, introduce elementos de quietud perturbadora. Mientras el otro personaje se mueve con una energía agitada, ella a menudo permanece inmóvil, observando. Sus largos periodos de inacción son estudiados. No son pausas en la acción, sino la acción misma. En estos momentos, la cámara se detiene, forzando al espectador a inspeccionar los detalles del entorno, encontrando en los patrones de moho o en la disposición aleatoria de escombros una metáfora de su psique fragmentada. Su mirada, cuando finalmente se dirige a la cámara, parece no ver al espectador, sino a través de él, sugiriendo una conciencia de ser observada que es a la vez resignada y desafiante. La edición es deliberadamente brusca, con saltos que no siguen la lógica temporal, sino la lógica del shock emocional. Parece que el editor, quizás el propio director con un seudónimo, quería preservar la aspereza del material fuente, evitando la suavidad de una transición fluida. Estos cortes abruptos funcionan como microtraumas repetitivos, impidiendo que el espectador se asiente en una rutina cómoda. El efecto acumulativo es agotador, diseñado para disolver la distancia entre la experiencia fílmica y el estado de ánimo inducido en la audiencia. No hay catarsis. Hay solo una saturación sensorial que deja al individuo exhausto y cuestionándose la solidez de su propia percepción al abandonar la sala o apagar la pantalla. Es cine como una forma de resistencia pasiva contra la normalidad. La inmersión en este paisaje fílmico se profundiza gracias a la manera en que el espacio se convierte en un personaje activo, moldeando y oprimiendo a sus ocupantes. Las paredes parecen respirar con la humedad, y la sensación de encierro es tan palpable que uno puede casi sentir la presión en el pecho. Este tratamiento del entorno físico es coherente con el interés previo del director, conocido por sus instalaciones de arte efímero que exploraban la decadencia urbana, donde la arquitectura se utilizaba para vehicular estados de ánimo depresivos. Aquí, esa exploración se traduce en una experiencia narrativa constante.
El trabajo corporal del actor principal alcanza niveles de minimalismo expresivo notables. Sus gestos son económicos pero cargados de significado. Una mano que tiembla al intentar encender un mechero, un encorvamiento lento al sentarse en el suelo frío. Estas microexpresiones hablan de una fatiga existencial profunda, no solo de cansancio físico. Inspirado por las técnicas de viewing lento, famosas en ciertas escuelas de cine europeo que promueven la observación prolongada del detalle. Su actuación exige paciencia y una reorientación del foco del espectador, lejos de la acción superficial y hacia la reacción interna. La actriz, por su parte, utiliza el silencio como su principal herramienta dramática. Hay secuencias donde ella simplemente observa la luz filtrándose a través de una abertura minúscula en el techo. Su fondo en la creación de grabados, que requiere una paciencia casi monástica para depositar tinta sobre el metal o el papel, se refleja en esta quietud escrutadora. No hay diálogo entre ellos durante largos segmentos. Su comunicación se establece a través de la proximidad incómoda o la evitación deliberada de contacto visual. Es un estudio sobre la incapacidad moderna para conectar verdaderamente, incluso en la intimidad forzada de un espacio reducido. El sonido, además de esa arquitectura disonante ya mencionada, introduce un elemento inquietante de intrusión. Se perciben ruidos que sugieren la presencia de otros, pasos en pisos superiores o el roce de algo contra la pared exterior, pero nunca se confirma visualmente a nadie más. Esto cultiva una paranoia sutil y persistente, un miedo a lo no visto que es mucho más eficaz que la aparición directa de un monstruo. Este uso del sonido espectral evoca las composiciones sonoras del cine de terror atmosférico japonés, donde la ausencia de claridad sonora es el principal catalizador del miedo. El metraje, en su aspereza y falta de pulcritud técnica, se reafirma como una declaración anticomercial. Esta película no busca gustar ni entretener. Busca confrontar al espectador con una realidad despojada de sus consolaciones habituales. La decisión de mantener las tomas largas y sin cortes ornamentales, incluso cuando el sujeto se mueve fuera de foco o la luz falla momentáneamente, subraya la ética del registro puro. Es una afirmación de que la verdad, en su manifestación más cruda, es inherentemente imperfecta y difícil de digerir, y su valor reside precisamente en esa resistencia a ser domesticada por las convenciones estéticas. La textura visual, casi táctil, de esta cinta genera una sensación persistente de suciedad adherida a la piel del espectador. El manejo de la cámara, a menudo sostenida a pulso, introduce un temblor constante que se suma a la inestabilidad emocional de los personajes. Este movimiento impreciso, lejos de ser un accidente técnico, se siente como una extensión de su estado mental fragmentado, una incapacidad para anclarse en un punto fijo de la realidad. Es un reflejo de la estética del handheld utilizada en documentales sobre crisis sociales, pero aquí aplicada a una crisis puramente interna. El protagonista masculino se mueve con una lentitud deliberada en ciertas escenas, casi como si cada movimiento requiriera un esfuerzo monumental para superar una inercia interna densa. Su vestuario, perpetuamente desordenado y oscuro, parece mimetizarse con las sombras del entorno, sugiriendo que su identidad se está disolviendo en el ambiente opresivo. Si se considera su pasado en adaptaciones teatrales de textos filosóficos densos, su actuación aquí parece ser la culminación de un ejercicio de vaciamiento, donde la palabra ha sido sustituida por el gesto mínimo, pero cargado de un peso abismal. La presencia femenina es un contrapunto magnético. Ella introduce rareza a través de la quietud. En un momento clave, mientras el hombre intenta manipular sin éxito un objeto metálico oxidado, ella realiza un acto de autoobservación prolongada frente a un espejo empañado, borroso. Este acto, propio de un estudio de retratos pictóricos, revela una fascinación por la propia descomposición. Su formación en artes visuales, con énfasis en la manipulación de materiales orgánicos, se manifiesta en cómo parece interactuar con el aire viciado del espacio, tratándolo como si fuera una sustancia tangible que puede ser moldeada o analizada. El diseño sonoro, en su complejidad subyacente, maneja magistralmente la ambigüedad auditiva. No se trata solo de ruido, sino de la orquestación de la incomodidad. Escuchamos el clic seco de algo que se rompe fuera de campo y luego el silencio absoluto.
un silencio tan antinatural que sugiere una supresión activa del sonido ambiente normal. Esta técnica remite a las exploraciones sonoras de ciertos compositores vanguardistas que veían en la ausencia de sonido predecible la mayor amenaza. La química entre ellos no es romántica ni conflictiva en el sentido tradicional. Es una coexistencia simbiótica de la miseria. Se necesitan el uno al otro no para el apoyo, sino como espejos que validan su mutua desintegración. El director, al mantener la distancia visual y emocional incluso en los momentos de supuesta cercanía física, subraya la soledad fundamental del ser humano, incluso cuando se comparte el mismo espacio claustrofóbico. La película es, en esencia, un ensayo fílmico sobre la imposibilidad de la empatía plena, capturado con la textura visceral de una grabación recuperada de un archivo olvidado. Es una experiencia más que una película, un testimonio incómodo de la fractura psíquica. La narrativa se estructura entonces como una serie de viñetas de desesperación, donde la progresión temporal es menos importante que la intensidad emocional sostenida de cada segmento. Los pocos diálogos que se permiten son susurrados, casi inaudibles, como confesiones hechas al aire que se disuelve inmediatamente, sin dejar rastro ni eco. Esta economía verbal es un recurso estilístico que obliga al espectador a llenar los vacíos con sus propias ansiedades, proyectando sus miedos sobre la pasividad o la agitación de los personajes. El enfoque del director en esta negación del lenguaje es una clara alusión a las corrientes minimalistas del cine de autor que buscan trascender la dependencia del guión, favoreciendo la experiencia pura. El actor, cuya reputación previa incluía un compromiso casi monástico con la preparación de sus roles, aquí parece haber llegado a un punto de no retorno en su proceso. Su cuerpo se ha convertido en un recipiente de la tensión acumulada. La rigidez de sus hombros, la manera en que arrastra los pies, sugieren un peso invisible que lo aplasta. En un momento donde intenta encender una bombilla que parpadea erráticamente, su esfuerzo físico se convierte en una metáfora poderosa de la lucha por mantener la lucidez en un entorno que conspira para sumirlo en la oscuridad. Este tipo de compromiso físico extremo resuena con las enseñanzas del teatro Butoh, donde la expresión se logra a través de la lentitud y la deformación del cuerpo. La actriz, con su formación en artes plásticas y su afinidad por la estética de la descomposición, utiliza su rostro como un lienzo en blanco sobre el cual se proyectan las texturas del ambiente. En una toma estática de más de 2 minutos, ella simplemente se acerca y toca una pared húmeda. El sonido amplificado del roce de su piel contra la superficie áspera y mohosa es ensordecedor, y la cámara se fija en la humedad que parece ser absorbida por su mano. Este es un acto de comunión macabra con la decadencia del lugar. Su inspiración parece derivar de la fotografía documental de entornos postindustriales, donde la belleza se encuentra precisamente en el deterioro y la ruina. La cinematografía, en su negativa a ofrecer un punto de referencia estable, constantemente juega con la profundidad de campo, a menudo enfocando un elemento cercano mientras el personaje principal se desdibuja en el fondo, o viceversa. Esta técnica subvierte la jerarquía visual tradicional y sugiere que en este universo, los objetos inanimados y las sombras poseen tanta o más importancia narrativa que los seres humanos que los habitan. La intención es clara: despersonalizar la tragedia, convertir a los protagonistas en meros epifenómenos de un espacio enfermo. La película se consolida como un ejercicio de arqueología emocional, excavando bajo las capas de la normalidad social para exponer el esqueleto incómodo de la alienación. La inestabilidad de la imagen se extiende a la representación del tiempo, que parece curvarse sobre sí mismo. No hay un antes o un después definidos, sino una eternidad estancada en el momento presente de la angustia. Este efecto se logra mediante la reiteración de ciertos movimientos y posturas. El protagonista a menudo regresa al mismo rincón oscuro, y la actriz es frecuentemente capturada en la misma pose contemplativa frente a una fuente de luz tenue. Esta circularidad temporal refleja la naturaleza obsesiva de los estados mentales que se exploran, donde la mente regresa constantemente a los puntos de dolor sin encontrar resolución.
El diseño de producción, que se limita a acentuar la sordidez del entorno, utiliza materiales desgastados y texturas rugosas que parecen haber absorbido y retenido la desesperación de incontables horas de filmación. El hombre, cuya trayectoria previa en el cine independiente lo había posicionado como un explorador de la psique masculina torturada, parece haber alcanzado aquí la máxima expresión de su método de inmersión total. Su voz, cuando se escucha, es rasposa, como si el uso constante de susurros hubiera erosionado sus cuerdas vocales. En una secuencia donde permanece sentado en el suelo observando una gota de agua caer de una tubería, su inmovilidad es tan intensa que roza el trance. Se percibe en él una resignación activa, una aceptación del sufrimiento como única forma de autenticidad restante. Esta actitud dialoga con la filosofía del nihilismo pasivo, donde la inacción es la respuesta más honesta al sinsentido. La mujer, cuyo trabajo anterior en fotografía se centraba en el retrato íntimo pero distante, aplica esa misma lente a su interacción con el espacio y con su compañero. Su rostro, rara vez iluminado directamente, se revela en contraluces duros o reflejos oblicuos, acentuando sus pómulos y la profundidad de sus cuencas oculares. En una escena breve, ella se quita un trozo de piel muerta de un nudillo, observándolo con una curiosidad clínica. Este gesto, tan gráfico como revelador, subraya su desapego emocional y su enfoque casi científico sobre la propia decadencia física. Ella no sufre, disecciona el sufrimiento. El sonido ambiente es trabajado con una meticulosidad casi quirúrgica para manipular la percepción espacial. Hay un uso recurrente de frecuencias bajas que no se perciben auditivamente, tanto como se sienten vibrando en el diafragma, creando una sensación física de opresión. Estos infrasonidos intencionales tienen un efecto conocido en la inducción de ansiedad y malestar en el espectador, simulando una presión atmosférica anormal. Esta manipulación sónica demuestra que el objetivo de la película no es narrar, sino provocar una reacción somática en quien la observa, convirtiendo la sala de proyección en una cámara de resonancia emocional. El largometraje se erige así como un artefacto brutal, un documento clínico sobre la entropía humana filmado sin piedad ni concesiones estéticas. La deliberada pobreza de recursos visuales y narrativos parece ser una declaración contra la saturación mediática contemporánea. El director, cuya filmografía se ha movido siempre en los márgenes del cine de autor más radical, utiliza esta estética del no arte como un arma. La cámara se posiciona a menudo a una altura incómoda para el ojo humano, forzando al espectador a mirar hacia arriba o hacia abajo, nunca de frente, lo que perpetúa una sensación de estar siempre en desventaja o fuera de lugar, como un intruso en un ritual privado. El actor principal parece haber abrazado por completo la fisicalidad del personaje hasta el punto de la disolución del yo. Su delgadez se acentúa bajo la iluminación cruda, haciendo que sus extremidades parezcan frágiles y desproporcionadas. Cuando se mueve, lo hace con una economía de energía que sugiere un agotamiento vital profundo. No es pereza, sino una resistencia física ante la gravedad emocional. Recordando su trabajo anterior en proyectos teatrales que exploraban el silencio y la inacción como forma de protesta política, aquí aplica esa misma disciplina para denunciar una forma de encarcelamiento interno. La lentitud de sus acciones no es para alargar la duración, sino para obligar al espectador a registrar cada milisegundo de su lucha contra la entropía personal. La actriz complementa esta quietud con una gestualidad sutil pero intensamente focalizada. Su vestuario, si es que puede llamarse así, es una acumulación de harapos que parecen haber sido encontrados y usados sin elección. Pero ella los porta con una dignidad extraña. Su interés por la manipulación de superficies y texturas, evidente en su formación plástica, se traduce en actos repetitivos donde frota objetos o pasa las manos por paredes sucias. En un plano muy cerrado, observamos cómo repara minuciosamente una pequeña rasgadura en su propia ropa con un hilo casi invisible. Es una lucha por mantener la integridad estructural en un entorno que promueve la destrucción total. Un acto minúsculo de artesanía desesperada. El ambiente sonoro, más allá de los ruidos de fricción y respiración,
Incorpora ocasionalmente un zumbido eléctrico constante y sordo que parece emanar de la propia estructura del edificio. Este tono grave funciona como un subtexto auditivo de la ansiedad latente. Es un sonido que no pertenece a ningún personaje, sino al espacio mismo, sugiriendo que el lugar está vivo y enfermo. Esta técnica sonora es un eco del cine de terror psicológico de Europa del Este, donde la amenaza no reside en lo que se ve, sino en la atmósfera opresiva y persistente generada por el diseño acústico. La interacción entre ambos es una danza de evasión. Hay momentos en que se encuentran cara a cara, separados por apenas unos centímetros. Pero la mirada de uno se desvía hacia un punto muerto en la pared, mientras el otro se concentra en su propia respiración. Esta falta de reciprocidad visual solidifica el tema central, la incomunicación como estado permanente. La película funciona como un ejercicio de pesadilla lúcida. El espectador es testigo de una agonía que no busca redención ni comprensión. La crudeza del raw recording asegura que cualquier atisbo de belleza es puramente accidental, emergiendo solo de la intensidad no mediada de la experiencia capturada, dejando una marca de incomodidad y verdad incómoda. La estética de la filmación, con su deliberada baja fidelidad y la aparente espontaneidad de cada plano, refuerza la sensación de que estamos presenciando algo que no estaba destinado al consumo público. La cámara, a menudo desenfocada o parcialmente obstruida por la penumbra, actúa más como un ojo involuntario que como un instrumento narrativo controlado. Esta elección técnica recuerda a las grabaciones encontradas en el cine found footage más extremo. Pero aquí el material no es un descubrimiento fortuito, sino una construcción meticulosa de lo informe. El color predominante es un marrón lodoso, una paleta que sugiere podredumbre biológica y química, anulando cualquier referencia visual al mundo exterior o a una temporalidad clara. El actor principal, cuya biografía cinematográfica está marcada por una exploración constante de personajes al borde de la locura o el colapso social, demuestra aquí una economía de recursos asombrosa. Su energía se canaliza hacia la inmovilidad tensa. En una secuencia extendida, se le observa intentando beber agua de un recipiente sucio, y el proceso de llevar el líquido a sus labios es filmado con una lentitud dolorosa. Cada músculo de su cuello parece tensarse bajo el esfuerzo. Este enfoque en la acción mínima, magnificado por la cercanía extrema de la lente, refleja su interés previo por el teatro minimalista japonés, donde la contención expresa el máximo drama. La actriz, formada en la escultura y acostumbrada a trabajar con la materia bruta y el volumen, introduce elementos de ritualización en su comportamiento. Ella manipula constantemente pequeños trozos de tela o papel, doblándolos y desdoblándolos en patrones idénticos hasta que las piezas se deshacen. Este acto repetitivo no es una neurosis, sino una forma de meditación forzada. Su conexión con las artes visuales se hace evidente en la manera en que la composición de los planos la aísla dentro del cuadro, utilizando las líneas duras de las esquinas y los marcos de las puertas como barreras físicas y psicológicas. Su presencia es etérea, casi espectral, como si el entorno estuviera consumiendo su sustancia gradualmente. El componente sonoro se especializa en el registro de texturas íntimas y desagradables. Escuchamos el roce de la tela áspera contra la piel, el sonido húmedo de la boca al intentar humedecerse los labios resecos, y el crujido de la madera vieja bajo un peso ligero. Estos sonidos, aislados y amplificados, crean un paisaje auditivo que es invasivo y claustrofóbico. Es una subversión del sonido como acompañamiento. Aquí el sonido es el contenido principal, forzando al espectador a escuchar el mundo interior y corporal de los personajes a un volumen insoportable. Esta técnica se alinea con las tesis del cine radical sobre la sensorialidad pura, donde la experiencia auditiva reemplaza la necesidad de significado. La relación entre ambos es de una cercanía forzada pero emocionalmente distante. Comparten el mismo aire viciado, pero parecen habitar universos paralelos de sufrimiento. Nunca se consuelan ni discuten. Simplemente coexisten en el mismo infierno contenido. El director parece estar interesado en documentar no la interacción humana, sino la forma en que el aislamiento extremo desmantela las estructuras sociales de soporte.
La película se convierte así en un estudio antropológico sobre la supervivencia psicológica bajo presión extrema, documentado con una honestidad brutal que rechaza cualquier atisbo de redención o belleza fácil, dejando al espectador exhausto y profundamente incómodo con la familiaridad de su propio aislamiento proyectado. La atmósfera fílmica alcanza aquí una densidad casi insoportable, como si el aire mismo estuviera cargado de partículas de desesperación y humedad vieja. La elección de locaciones, espacios interiores con techos bajos y sin ventanas claras, refuerza la noción de un purgatorio terrenal donde el tiempo pierde su significado lineal. La luz, cuando aparece, es siempre artificial y dura, proyectando sombras alargadas y distorsionadas que magnifican las imperfecciones de los rostros y las superficies. Esta iluminación deliberadamente fea es un sello distintivo de la obra del director. Conocido por su rechazo a la estética hollywoodense, prefiriendo la crudeza del neorrealismo llevado a su extremo más sombrío. El trabajo del actor principal se enfoca en la inercia y la resistencia pasiva. Su cuerpo parece haber perdido la capacidad de generar movimiento por voluntad propia. Cada gesto es una reacción lenta a un estímulo externo o una necesidad biológica básica. Se nota en él la influencia de las técnicas de actuación que buscan la verdad a través de la privación sensorial, un método que ya exploraba en sus inicios teatrales, donde se enfocaba en la manifestación física del agotamiento mental. Observamos cómo dedica largos minutos a intentar ajustar un zapato mal atado, un acto minúsculo que se transforma en una epopeya de frustración silenciosa. La actriz, cuya formación en artes visuales le dotó de una sensibilidad especial para la composición y el espacio negativo, parece más un espectro habitando el fondo que una protagonista activa. Su actuación reside en la observación atenta, casi científica. En una escena particularmente reveladora, se la ve recogiendo con sumo cuidado pedacitos de suciedad y polvo del suelo, examinándolos bajo la luz débil como si fueran especímenes raros. Esta fascinación por los residuos, por lo que el mundo desecha, es un reflejo directo de su interés artístico por la descomposición orgánica y el arte povera. Ella no está luchando contra el entorno, está absorbiendo su naturaleza decadente. El sonido se vuelve más austero y se centra en los elementos corporales internos. Los ruidos de deglución, el roce de la ropa áspera contra la piel al moverse, y el sonido visceral de la digestión son aislados y puestos en primer plano. Esto fuerza al espectador a reconocer la animalidad y la vulnerabilidad del cuerpo humano, despojándolo de cualquier capa de refinamiento social. Este enfoque en la acústica corporal es una táctica tomada del cine de terror experimental que busca incomodar mediante la proximidad no deseada a las funciones biológicas básicas. La relación entre los dos personajes es de una simbiosis tóxica basada en la mutualidad del sufrimiento. No hay diálogo explícito de apoyo, pero su presencia mutua actúa como un ancla de la realidad. Por muy distorsionada que sea, se miran fugazmente, y esos breves contactos visuales están cargados de un entendimiento mutuo de su desesperanza compartida, una complicidad nacida del abismo. El director utiliza estos momentos para sugerir que, en condiciones extremas, la conexión humana se reduce a un reconocimiento silencioso del destino compartido. La película no es una historia de dos personas, sino un estudio de dos ecos resonando en el mismo espacio vacío. Un ejercicio implacable sobre la erosión de la identidad, bajo el peso de la existencia sin propósito aparente. La dirección de fotografía, incluso dentro de su estética propositadamente amateur y desordenada, revela una maestría en el uso del contraste extremo. Las sombras no son meros vacíos. Son entidades activas que devoran detalles y confunden los contornos de los cuerpos, funcionando como una metáfora visual de la pérdida de la identidad personal. En las pocas ocasiones en que la luz penetra con cierta intensidad, lo hace como un foco de interrogatorio, exponiendo la miseria con una crueldad que el director parece deleitarse en infligir. Esta elección estética, lejos de ser un capricho, se alinea con el cine documental radical de los años 60 que buscaba desmantelar la ilusión de la objetividad, abrazando la subjetividad de la mirada como la única verdad accesible. El personaje masculino se encuentra en un estado de letargo activo. Sus manos, capturadas repetidamente en primeros planos detallados, revelan una sequedad extrema,
una piel que parece estar desprendiéndose. Si consideramos la dedicación del actor a sus roles anteriores, donde a menudo exploraba personajes marginados y olvidados, aquí lleva esa inmersión a un extremo físico, pareciendo genuinamente enfermo o consumido. Hay una escena donde intenta encender un fósforo gastado, y el fracaso repetido se representa no con un arrebato de ira, sino con una depresión que se hunde visiblemente en sus hombros. Es la representación del agotamiento del espíritu ante la monotonía del fracaso. La actriz se convierte en el ancla silenciosa de la composición visual. Ella se mueve con una lentitud que desafía la percepción del espectador acostumbrado al ritmo frenético. Su vestuario, hecho de capas de tela sucia y desgarrada, parece más una armadura improvisada que ropa. Su formación en artes plásticas, con un enfoque en la instalación y el uso de materiales orgánicos en descomposición, se manifiesta en su interacción con el entorno. Parece estar absorbiendo las emanaciones del lugar. En un momento, cumbre de quietud, ella sostiene un trozo de hielo hasta que se derrite completamente en su palma, observando el agua desaparecer. Es una meditación sobre la fugacidad y la pérdida de forma. El diseño sonoro intensifica la sensación de claustrofobia mediante el uso de resonancias. Los sonidos más sutiles, como el roce de su propia ropa o un suspiro profundo, reverberan en el espacio como si estuvieran siendo grabados en una cueva. Esta manipulación de la acústica sugiere que el entorno no es solo un contenedor, sino un amplificador de sus estados internos. El sonido de la propia respiración de los personajes se convierte en una presencia amenazante, un recordatorio constante de la fragilidad biológica que yace bajo la superficie de su resistencia. La dinámica entre los dos es la de dos cuerpos coexistiendo en la misma penumbra, sin buscar consuelo ni conflicto. Su cercanía física es puramente circunstancial. El director evita cualquier indicio de melodrama o conexión emocional redentora, manteniendo una distancia fría incluso cuando sus cuerpos están casi tocándose. Esta película es un ejercicio de depuración narrativa, despojando la experiencia humana de todos sus adornos esperanzadores. Es un manifiesto fílmico que insiste en que la verdad de la condición humana, bajo presión extrema, es desordenada, silenciosa y profundamente solitaria, incluso en compañía. La grabación se siente como una evidencia forense de una vida al borde de la extinción. La omnipresente sensación de deterioro se extiende también a la banda sonora no musical, que se construye a partir de la degradación auditiva. Los ruidos ambientales no son meros fondos, están tratados y manipulados para sonar como si estuvieran siendo escuchados a través de un medio dañado, quizás una cinta magnética vieja o un equipo de grabación al borde del colapso. Se perciben distorsiones de baja frecuencia y ecos metálicos que sugieren maquinaria abandonada o sistemas de ventilación fallidos, creando un paisaje sonoro de disfunción mecánica que espejea la disfunción psicológica de los ocupantes. Esta obsesión por la textura sonora subraya la filosofía del director, influenciada por los manifiestos noise y la música industrial, que ve en el ruido y la interferencia una forma más honesta de expresión que en la melodía organizada. El actor central lleva su compromiso con la fisicalidad al extremo de la autonegación. Su rostro, casi siempre cubierto por sombras o en penumbra, se revela solo en flashes de luz inesperada, mostrando una palidez cadavérica. Su mirada, cuando se dirige a la cámara, es una de profunda inescrutabilidad. No hay súplica ni desafío, solo una aceptación muda de su estado. Inspirado por sus lecturas de textos sobre la quietud en el Zen y su posterior aplicación en representaciones teatrales de personajes nihilistas, su actuación es una clase magistral de cómo la falta de acción puede comunicar una catástrofe interna monumental. Su cuerpo se convierte en un monumento a la inercia. La figura femenina mantiene una cualidad enigmática, realzada por su predilección por moverse justo fuera del foco de la cámara o en los márgenes del encuadre. Su formación en artes plásticas le ha enseñado a valorar el espacio negativo, y aquí lo utiliza para sugerir una presencia más espectral que humana. Ella parece estar obsesionada con la luz y su ausencia. En un segmento largo, se sienta inmóvil mientras una tenue luz de emergencia parpadea intermitentemente. En cada destello, su rostro revela una expresión ligeramente diferente,
un catálogo fugaz de emociones que desaparecen tan pronto como la oscuridad regresa. Es una investigadora silenciosa de las fluctuaciones de la realidad perceptible. La edición, con sus cortes abruptos y la falta de continuidad espacial evidente, no busca confundir por capricho, sino replicar la memoria traumática, que rara vez es lineal o lógica. Hay un lapso donde la misma acción, el hombre intentando abrir una puerta oxidada, se repite 3 veces con variaciones mínimas en la iluminación y el sonido, funcionando como un loop de pesadilla. Esta repetición estilizada es una técnica empleada por el director para desensibilizar al espectador al evento, transformando la acción en un mero patrón textural dentro de la cinta. La película, despojada de cualquier arco dramático convencional, se sostiene en la intensidad de su atmósfera. No hay revelaciones ni giros, solo una confirmación constante de que el espacio y la mente se han fusionado en una única entidad de malestar. La elección de filmar con una exposición tan baja requiere que el ojo del espectador se esfuerce constantemente por discernir formas en la oscuridad, un esfuerzo físico que simula la lucha interna de los personajes por encontrar claridad. Este largometraje es, en última instancia, un acto de provocación estética, obligar a la audiencia a evitar el malestar puro sin la promesa de una conclusión satisfactoria. El encuadre final, si es que se puede identificar un momento de clausura, se construye alrededor de una imagen de absoluta vacuidad. La cámara se aleja lentamente del dúo, utilizando un zoom óptico lento y tembloroso que revela la escala real de su confinamiento. No es solo una habitación, sino un vasto espacio industrial abandonado, con columnas de hormigón desmoronándose y un techo tan alto que se pierde en la negrura total. Este alejamiento no ofrece liberación, sino una perspectiva más amplia de su insignificancia y aislamiento dentro de la ruina. El actor, al sentir el fin de la luz directa que quizás lo iluminaba momentáneamente, se desploma lentamente, un colapso que parece costar una inmensa cantidad de energía psíquica. Su rendición no es dramática, es la quietud que sigue al agotamiento total. Sus ojos permanecen abiertos, fijos en un punto indefinido en el suelo, reflejando una luz tenue y rojiza, quizás el último vestigio de alguna fuente de energía agonizante. Su pasado como intérprete de teatro físico, que exigía una precisión milimétrica en la simulación de la agonía, culmina aquí en la maestría de simular la ausencia total de voluntad. La actriz, por su parte, realiza un último acto de observación. Ella se levanta con una gracia espectral, su cuerpo delgado apenas discernible contra el fondo texturizado de ladrillos húmedos. Su mirada se dirige hacia la cámara una última vez, pero esta vez hay una fracción de segundo de reconocimiento, un instante efímero donde parece entender que su sufrimiento ha sido documentado. Su fondo en el grabado se manifiesta en este momento. Es como si estuviera siendo tallada en la propia oscuridad. Ella no expresa tristeza, sino una profunda, casi académica, indiferencia ante la exposición de su miseria. El sonido se disuelve gradualmente en un silencio que es más pesado que el ruido anterior. Sin embargo, justo antes del corte final, se introduce un sonido apenas audible, un pitido digital errático y muy agudo, como el de un monitor de signos vitales en modo de fallo. Este sonido, completamente ajeno a la textura orgánica y sucia del resto de la película, sugiere una intervención externa o quizás el momento en que el equipo de filmación se retira. Introduce una metacapa perturbadora. ¿Quién estaba registrando esto y qué sucedería si el aparato dejara de funcionar? La película concluye sin música, sin créditos rodando sobre negro, sino con una pantalla que se funde directamente a un gris ceniza, un color que no es negro ni blanco, sino la perpetua zona intermedia de la desesperación. El efecto acumulativo es el de una cirugía sin anestesia. El espectador queda marcado por la inmersión forzada en la entropía. La obra no ofrece respuestas ni alivio. Simplemente expone la condición de estar, y lo hace con una sinceridad tan cruda y desprovista de artificio que obliga a cuestionar la naturaleza de la propia realidad confortable que se deja atrás al salir de la experiencia fílmica. Es cine concebido como un test de resistencia para la psique. La huella que deja esta obra en el espectador es comparable a la de una enfermedad latente.
manifestándose no en el miedo agudo, sino en una persistente sensación de desasosiego que se adhiere a la memoria. El director logra su objetivo al desmantelar la cuarta pared no con un gesto directo, sino con la pura exigencia de atención que impone su ritmo moroso. La cinta, más que un relato, se convierte en un dispositivo de meditación involuntaria sobre el abandono. El actor masculino, en su estado final de postración, parece haber trascendido la actuación para convertirse en una escultura viviente del hastío. La forma en que su cuerpo se amolda al contorno irregular del suelo de cemento subraya la fusión definitiva entre el hombre y su prisión. Ya no hay resistencia, solo adaptación a la dureza. Sus ojos, que antes reflejaban una luz rojiza fugaz, ahora están velados por una película de sequedad, pero la cámara insiste en mantener el foco, sugiriendo que, incluso en la aparente inconsciencia, la conciencia del encierro persiste. Su método de inmersión radical parece haber borrado la línea entre la preparación y la realidad vivida. La actriz, en su último movimiento discernible, se aleja de él hacia la oscuridad más profunda del vasto espacio, no por rechazo, sino por una necesidad geométrica de ocupar el espacio negativo. Su figura se desvanece progresivamente, no por un corte de edición, sino porque la falta de luz ya no permite distinguir su forma de las sombras estructurales. Este acto final es la confirmación de su identidad como fuerza ambiental más que como personaje. Su formación en el arte del grabado se revela en esta disolución. Como una plancha de metal dejada a la intemperie, su forma se desvanece bajo la corrosión del tiempo y el ambiente. El sonido final, ese pitido digital, se intensifica levemente justo cuando la actriz desaparece visualmente. Se convierte en un latido electrónico que contrasta brutalmente con el silencio orgánico predominante, insinuando que la cinta es solo un registro temporal de un proceso mucho más largo y mecánico. Este sonido es la única señal de que existe un mundo exterior observando la decadencia. Pero es un mundo frío, tecnológico y completamente desinteresado en la tragedia humana que acaba de presenciar. La película se cierra, como se mencionó, sobre el gris ceniza, un color que actúa como un velo sobre el espectador. Este tono no es pasivo. Es una invitación a la introspección forzada. La obra no termina. Simplemente cesa la grabación, dejando en el aire la pregunta incómoda. Si el confinamiento y la alienación son condiciones tan palpables, ¿qué tan lejos estamos realmente de ese paisaje fílmico? Es una confrontación desarmante con la fragilidad de la estructura psíquica cuando se le retiran todos los soportes narrativos y estéticos que la sociedad suele ofrecer. Este es el testamento de una quietud que grita más fuerte que cualquier explosión. Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse y a dejar su me gusta en este video. Hoy vamos a hablar sobre el tema del raw recording. La luz se enciende en una sala que huele a sudor y a moqueta vieja. El aire es denso, cargado de esa expectación nerviosa que precede a cualquier gran revelación o a cualquier colapso. Estamos viendo, sin filtros, el crudo de una sesión. No hay música de transición ni cortes pulcros, solo la realidad sin edulcorar. Observamos a la directora, una mujer de mirada penetrante que ha ascendido en el estudio tras una serie de cortometrajes tan minimalistas como brutales, demostrando una maestría para exponer la verdad incómoda, algo que aprendió observando el cine social de los 90. Ella se mueve con una autoridad tranquila. Su presencia es magnética sin necesidad de alzar la voz. Frente a ella, el actor principal. Este hombre, que ha pasado de papeles secundarios en dramas independientes a ser el rostro de grandes producciones de ciencia ficción, ahora está en su elemento más vulnerable. Se nota en la tensión de sus hombros, la forma en que se frota las manos. Su inspiración, según él mismo confesó en una entrevista olvidada, siempre ha sido ese actor de carácter de los 60, famoso por su inmersión total, y aquí parece estar aplicando esa misma filosofía al límite. La escena que ensayan es cruda. Se trata de un momento de quiebre, un diálogo que debe sonar como si la vida de estos personajes pendiera de un hilo. El guionista, un joven que saltó a la fama con una novela sobre la disolución familiar en el sur, debe estar viendo esto con una mezcla de terror y fascinación. Cuando el actor arranca, su voz es un susurro ronco.
No está actuando. Está habitando la desesperación. Hay una fisura en su tono, un temblor que no está escrito. La directora no interviene inmediatamente. Permite que el silencio se extienda. Ese silencio pesado que solo se logra cuando la verdad se ha manifestado con demasiada fuerza. Uno puede percibir la presión que esto ejerce sobre la actriz que está enfrente, una veterana que ha trabajado con leyendas del teatro antes de pasarse al cine, y que sabe exactamente cuándo ceder el espacio o cuándo reclamarlo. Ella responde, pero su réplica es casi inaudible. Está mirando al actor con una compasión que parece agotadora. En ese intercambio visual, en esa pausa no ensayada donde el aliento se detiene, vemos la película completa, el arco emocional que tardaríamos 2 horas en contar. La directora, con la sutileza de un cirujano, finalmente interviene. No pide que cambien el tono ni la cadencia. Simplemente se acerca al actor y le dice algo tan simple como «recuerda el frío». Es una referencia interna, algo que probablemente discutieron en la primera reunión sobre la motivación profunda del personaje, el abandono sentido como una helada constante. El actor asiente, sin abrir los ojos. La repetición es inmediata. Esta vez, el diálogo fluye con una nueva capa de resignación, como si el hielo se hubiera derretido un poco para revelar una herida más antigua. Es una toma imperfecta, llena de ruidos de fondo que deberían haber sido eliminados en postproducción, pero es la toma donde todo converge. La cámara capta el brillo momentáneo de una lágrima que se forma y se seca casi al instante en la mejilla del actor. La expresión de la directora cambia. Una microexpresión de triunfo contenido. Esto es lo que estaban buscando. No es perfecto, es humano. Y en esa sala, sin cortes, hemos sido testigos de la alquimia del arte nacida de la pura exposición del nervio. La energía en el set no disminuye, más bien se transforma en una resonancia prolongada tras ese momento de catarsis. El equipo de cámara se mueve con una cautela casi religiosa. El operador de cámara, un hombre que se hizo un nombre en documentales de guerra por su capacidad para capturar la verdad sin parecer intrusivo, ahora aplica esa misma lentitud a la intimidad de la escena. Su mano sobre el control del enfoque es firme, pero su mirada está llena de respeto por lo que está grabando. La actriz, al separarse del actor, exhala profundamente, un sonido que el micrófono ambiente capta con una claridad incómoda. Ella se aleja un paso, no para distanciarse del personaje, sino para recomponer el tejido de su propia persona. Ella, con una carrera cimentada en la versatilidad, y que una vez confesó admirar la disciplina casi espartana de las grandes damas del teatro británico, regresa a la realidad con una lentitud palpable. En sus ojos queda el reflejo de esa conexión intensa, un residuo de la verdad compartida con su compañero. El director de fotografía, cuya paleta de colores en películas anteriores se caracterizó por tonos ocres y saturados, ahora trabaja con una luz deliberadamente dura, casi clínica, que expone cada poro, cada línea de cansancio en los rostros. Está buscando la textura de la angustia, no el embellecimiento. Es una elección estética que habla de su propia formación. Estudió pintura antes de dedicarse a la imagen en movimiento y entiende la luz como materia prima, no como mero soporte. La directora, volviendo a tomar el control, se acerca al actor con una botella de agua. No hay palmadas en la espalda ni efusividad, simplemente le ofrece el alivio físico después del esfuerzo emocional. Él bebe despacio, sus ojos aún reflejan la lejanía del personaje. Él sabe, y todos en la sala perciben que él sabe, que esa toma es el núcleo emocional del largometraje. No es solo técnica, es el resultado de semanas de excavación psicológica que él ha emprendido, guiado por la visión implacable de su directora, el guionista que se había mantenido pegado a un rincón, acercándose solo para escuchar la respiración de los actores, finalmente se permite un gesto. Una leve inclinación de cabeza hacia la directora. Es un reconocimiento tácito. La palabra escrita ha sido traspasada, elevada y, en cierto sentido, superada por la encarnación viva. Es la rendición del autor ante la magia impredecible del intérprete. La directora sonríe, una sonrisa pequeña, casi una mueca que desaparece tan pronto como aparece. Bien, cortemos por ahora.
Vamos a revisar la toma 3 y esta, indica con voz pausada, volviendo a la jerga profesional, anclando de nuevo el caos emocional en la estructura del rodaje. Pero el aire permanece cargado, pesado con el eco de lo que acaba de suceder. Esa grabación, ese crudo, es el artefacto que demostrará que, a veces, la mejor actuación no es la que se construye meticulosamente, sino la que se permite, por un instante fugaz, desmoronarse ante la lente. El resto es solo carpintería de cine. La transición del plano emocional al técnico es casi dolorosa de presenciar. El equipo de sonido, que había mantenido un silencio absoluto, comienza a moverse con ligereza, recogiendo los micrófonos de solapa como si estuvieran desarmando una bomba desactivada. El técnico de sonido, un veterano conocido por su oído absoluto para los ruidos orgánicos, revisa las pistas con una concentración casi meditativa, sabiendo que la respiración entrecortada del actor en el momento cumbre es oro puro, un elemento que en otras producciones sería atenuado por vergüenza o pudor. Mientras el set se reorganiza para la siguiente toma, la actriz se toma un momento largo junto a una pared. Se cubre el rostro con ambas manos y aunque no llora abiertamente, la rigidez de su postura delata el esfuerzo físico que implica recibir tanta intensidad emocional de otro ser humano. Su trayectoria, marcada por haber estudiado teatro clásico en Europa, donde la contención y la proyección vocal eran la ley, ahora se enfrenta a la escuela americana del método y la colisión es visible en su necesidad de recuperar el centro. Necesita reconstruir su armadura emocional. El actor principal, por su parte, se aleja del foco de luz, buscando la penumbra de un rincón de utilería. Se sienta en una caja de madera, aparentemente ajeno al bullicio productivo que lo rodea. Él está en ese estado de trance post-interpretativo, donde el personaje sigue ocupando el espacio mental. Su reputación en la industria se basa en esta capacidad de dejar cicatrices temporales. Sus compañeros de reparto a menudo hablan de la dificultad de reunirse con él después de rodar escenas intensas, pues tarda días en despegarse de la ficción. La directora, observando el comportamiento de ambos, no interrumpe su proceso de recuperación. Ella parece entender que el arte logrado con tanta crudeza necesita un periodo de latencia antes de ser forzado de nuevo. Ella misma toma un sorbo de café frío, revelando pequeñas ojeras que delatan las noches en vela editando metraje previo. Su propia inspiración, forjada en el visionado compulsivo de cine de autor europeo que se atrevía a dejar la cámara quieta sobre el dolor, le dicta esta paciencia casi estoica. Cuando llama a repetir la toma, no es para mejorar la emoción, sino para conseguir una ligera variación en la geografía de la escena, quizá un movimiento de cámara más sutil que refleje la lentitud con la que el personaje acepta su destino. El guionista se acerca discretamente a la directora y le susurra algo sobre una línea que no fue dicha. Una pequeña concesión del personaje en el texto original. Ella lo escucha, asiente levemente y le hace un gesto con la mano para que vuelva a su sitio. No va a introducir texto nuevo. El espacio que se ha creado entre los actores es más elocuente que cualquier palabra añadida. La segunda repetición es diferente. Es más fría, menos explosiva, pero infinitamente más resignada. Es la calma que sigue al incendio. El actor mantiene el contacto visual por un segundo más esta vez. Y es un segundo que se siente eterno, cargado con todo lo que no se dicen fuera de la ficción. La cámara se mueve lentamente hacia la actriz, capturando cómo ella finalmente permite que un solo músculo de su mandíbula se relaje. Es un pequeño gesto de rendición. La directora, al escuchar la toma final de esa repetición, simplemente exhala y dice en voz baja, casi para sí misma, «Ya está, gracias, no hay aplausos, no hay celebración ruidosa». Solo el reconocimiento silencioso de que la verdad incómoda que buscaban ha quedado registrada, no como un logro, sino como una cicatriz capturada en la cinta. El silencio que sigue a esa confirmación es diferente al anterior. Ya no es el silencio cargado de tensión, sino uno de agotamiento satisfecho, la calma que envuelve un campo de batalla recién ganado. El equipo empieza a desmantelar el pequeño set con una eficiencia casi coreografiada. Nadie quiere romper el hechizo de lo que acaban de presenciar. Es como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que la intensidad capturada se evaporara. El director de fotografía se acerca a la directora, no para discutir la exposición o la profundidad de campo,
sino para señalar un detalle mínimo en el monitor. Le muestra un fotograma congelado, justo el instante en que la lágrima del actor se formó. Mira la luz aquí, comenta, señalando cómo el borde de su ojo atrapó un rebote de luz cenital, creando una línea de plata líquida justo antes de secarse. Para él, la iluminación no es solo técnica, es una forma de empatía visual, una manera de iluminar el alma del sujeto. Su formación en la pintura barroca se manifiesta en su obsesión por la calidad de la luz sobre la cantidad. La actriz se acerca finalmente a la directora, rompiendo su introspección. Necesito 10 minutos, dice con una voz que suena cansada pero firme. Ella se dirige hacia el camerino, un pequeño refugio temporal que en realidad es solo una caravana alquilada, buscando despojarse del peso emocional del personaje. Su rutina para desconectar es conocida: una ducha fría, rápida, sin importar la temperatura exterior, y un cambio completo de ropa, buscando la textura de algo familiar y no el vestuario ajeno. El actor permanece en su rincón, pero ahora se permite ser abordado por el asistente de dirección, un joven nervioso que ha escalado posiciones gracias a su habilidad para mantener la logística del rodaje funcionando sin interferir en la creación artística. El asistente le extiende una toalla limpia y un termo con algo caliente. No hay conversación profunda, solo gestos de cuidado. El actor acepta todo con movimientos lentos, su mente aún procesando la avalancha de emociones. Él recuerda constantemente las lecciones de su mentor, aquel actor de carácter, que insistía en que el mayor regalo que un actor puede dar es su propia herida, bien expuesta. La directora aprovecha esta pausa obligada para revisar las notas del guionista. Ella subraya mentalmente las palabras que se quedaron sin decir, dándose cuenta de que la omisión ha sido una ganancia neta para la escena. El poder de la elipsis es a menudo más fuerte que la declaración explícita. Piensa en cómo esta película se está construyendo no por lo que incluye, sino por lo que deja en el aire, por los espacios vacíos que obligan al espectador a llenar el hueco con su propia experiencia. Cuando la actriz regresa, su presencia es notablemente más ligera, aunque su rostro conserva la memoria de la intensidad pasada. La directora la mira, y por primera vez desde que comenzó la grabación, relaja la tensión de su mandíbula. Vamos a hacer una toma más, anuncia. Pero esta vez quiero quietud absoluta. Quiero que la cámara capture el silencio después de que el dolor se ha ido, no el dolor en sí mismo. Es un cambio de enfoque sutil, del pico de la emoción a su resonancia. El equipo se prepara para grabar la secuela no escrita de la catarsis, el momento en que los personajes deben empezar a vivir con lo que acaba de pasar, y es en esa nueva quietud donde reside el verdadero drama. La solicitud de quietud absoluta por parte de la directora resuena en el set como un desafío conceptual.